El matrimonio conformado por Ed y Lorraine Warren, gracias a los sucesos verídicos que se relataban en la película El Conjuro, alcanzaron una gran fama mundial. Y es que estos dos experimentados investigadores de fenómenos paranormales atendieron durante más de 50 años de trayectoria más de 4.000 casos relacionados con fantasmas, incidentes de poltergeist, casas encantadas y posesiones demoníacas. Lorraine Warren, que actualmente tiene 87 años, relató que su acercamiento al mundo paranormal ocurrió en 1933, cuando tenía 7 años y cursaba su educación en un colegio católico de niñas. A esa edad comenzó a ver el aura de las personas. Como era muy pequeña, no sabía qué eran esas luces. Una vez le dijo a una monja del colegio: «Tus luces son más brillantes que la de la Madre Superiora». Y la monja le contestó: «¿De qué luz estás hablando?». Así que la mandó a penitencia a rezar porque pensó que le estaba mintiendo. En ese momento comprendió que era un don que solo ella tenía. El aura que ella veía en la gente era como un aviso de socorro. No es lo que proyectas, sino que es lo que eres en realidad. Algunas veces veía este aura incluso en algunas mascotas y decía que era algo muy hermoso de describir. Nadie de su familia entendía de qué se trataba este don y tuvo que guardarse este secreto durante mucho tiempo, hasta que conoció a su marido Ed. Ed Warren era hijo de un policía, que había nacido en 1926 en Connecticut. Confidenció por su parte que durante su infancia, entre los 5 y 12 años, ocurrieron una serie de hechos inexplicables. A las 2 o las 3 de la mañana, cuando toda su familia dormía, las puertas de su armario se abrían inexplicablemente, y de él surgían luces flotantes con rostros que lo miraban. El rostro más habitual era el de una anciana enojada. Como la habitación se llenaba de un frío glacial y también se escuchaban pisadas y susurros, a los pocos minutos estaba durmiendo en la cama de sus padres. Ed creció sin entender qué era aquello. Cuando Ed Warren tenía 16 años y trabajaba como acomodador en el Teatro Colonial en Bridgeport, conoció a Lorraine, quien iba todos los miércoles al cine acompañada por su madre. Un día empezaron a hablar y se hicieron amigos. Lorraine tenía la misma edad que Ed, y una noche Ed se acercó a su casa y le pidió una cita. Cuando se hicieron novios, decidió contarle que había visto fantasmas y apariciones cuando era niño. Él pensó que seguramente se iba a reír y le iba a tomar por loco, pero ella le contestó que también tenía un secreto. Ella era medium y clarividente, y no solo había visto fantasmas al igual que él, sino que también podía hablar con ellos. En ese momento le pareció que el destino les había unido. Después de que Ed Warren entró a la armada, los dos jóvenes se casaron, y cuando Ed volvió de la Segunda Guerra Mundial, la pareja ya tenía una hija. Ed, aprovechando su talento con los pinceles, por esos años se dedicó a pintar cuadros de paisajes y mansiones embrujadas. Por esa época, Ed se sentaba frente a esas casas y en sus lienzos trazaba terroríficos monstruos y fantasmas que surgían de las puertas y ventanas. Después, Lorraine se acercaba al dueño de la casa, que quizás se estaba preguntando desde hacía horas qué hacían aquellos dos jovencitos lunáticos allí, y le ofrecía si quería comprar el cuadro. Lorraine les decía: «Mi marido ha pintado esto. Mire lo que ha visto». Los propietarios solo decían: «¡Ay, Dios mío!». Lo increíble es que muchos dueños de esas casas, pese a que estaban horrorizados, no dejaban entrar en sus casas a los investigadores. Vieron cosas tan extrañas que decidieron formar en 1952 la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, la primera asociación dedicada a investigar fantasmas y a buscar demonios. Con el tiempo, los Warren viajarían alrededor del mundo, siguiendo las pistas de distintos lugares encantados y dando charlas. Inspeccionaron, de hecho, la abadía de Whitby, Stonehenge y la rectoría de Borley, en Essex, que tiene la reputación de ser la casa más encantada de Inglaterra. La pareja no cobraba por sus servicios y obtenían ingresos únicamente de la venta de los cuadros de Ed y de las conferencias que dictaban. En 1965, el matrimonio Warren visitó una casa supuestamente embrujada, donde rondaban el espíritu de una niña llamada Cynthia, por lo que Lorraine
se puso en contacto con ella después de entrar en una especie de trance. Ed relató que en ese momento descubrieron que la niña estaba buscando a su madre. A ellos le parecieron una cosa horrible. ¿Cómo una niña podría estar buscando a su madre día tras día? A contar de ese momento, no solo comenzaron a experimentar con las apariciones, sino que ahora propusieron ayudar a la gente a como diera lugar. Así que comenzó a entrevistar a decenas y decenas de clérigos de todas las creencias para interiorizarse mejor en estos temas. Así que se enteró de la existencia de los exorcismos. Después de trabajar en conjunto en varios casos de índole sobrenatural con la Iglesia, llegó a ser el único demonólogo laico de los 7 demonólogos reconocidos en este tiempo en Estados Unidos. Los 6 restantes eran todos sacerdotes. El 14 de noviembre de 1974, la madre de Ed Warren falleció de cáncer. Lo curioso es que su certificado de defunción marcaba como hora de su muerte las 3:15 de la madrugada, el mismo día y la misma hora en que en una casa de un condado de Nueva York, un sujeto identificado como Ronald DeFeo, supuestamente guiado por una voz demoníaca, asesinó con un rifle a los 6 miembros de su familia, en un caso que sería conocido como la caza maldita de Amityville, y que también se inspiraría la película en 1979, conocida como Terror en Amityville. Los Warren, sorprendidos por esta extraña coincidencia, fueron uno de los primeros investigadores psíquicos que pisaron esta casa, reportando allí voces de dudosas procedencias, olores raros, ruidos y drásticos cambios de temperatura. Ed incluso logró fotografiar al aterrador fantasma de un niño parado junto a la escalera que llevaba al segundo piso, además de atender el aterrador caso que afectó al matrimonio Perron y a sus 5 hijas, en una casa de Rhode Island, una familia acosada por el espantoso fantasma de una bruja del siglo XIX, y que los inspiró en la famosa película El Conjuro. Los Warren atendieron una gran variedad de pesquisas de lo paranormal, incluyendo avistamientos de fantasmas e investigaciones demonológicas. Ed Warren, por lo general, era el hombre de acción, pero él mismo reconocía que no podía hacer gran cosa sin su esposa. Lorraine era esencial para su trabajo, porque los médium y videntes nos permiten saber si hay espíritus y fantasmas en un lugar determinado. Los espíritus se sienten atraídos por un medio clarividente, como una polilla se siente atraído a una llama. A través de los casos que atendieron, consiguieron miles de fotos de fantasmas, y no estaba hablando de material de tipo ectoplásmico o vaporoso, sino de espíritus que aparecían tan claros como tú y yo. En muchos casos trabajaron con clérigos de todos los credos, porque la mayoría de las religiones enseña el amor de Dios y el amor al prójimo. Ed Warren destacó como una anécdota que su mujer y él consiguieron en 1989 que un tribunal de justicia reconociera que una mujer y su joven hijo habían sido expulsados de su casa por fantasmas. Esta mujer vivía en Hebron, Connecticut, y el agente de bienes raíces que le había arrendado la casa los estaba demandando por $2.000. La mujer le pidió que entraran en la casa y consiguieran pruebas que demostraran que allí había fantasmas. Ed y Lorraine fueron a las cortes de Roseville y ganaron el caso, estableciendo un precedente en los Estados Unidos, porque presentaron una evidencia muy sólida con fotografías, grabaciones y un testigo bastante creíble. Además de filmar fantasmas, ataques de espíritu contra personas y criaturas extrañas como duendes, Ed Warren recuerda también cómo logró filmar durante varios segundos el día 1 de septiembre de 1990 a las 2:40 de la madrugada a la denominada Dama Blanca de Easton, el fantasma de una mujer que había sido visto durante más de 50 años en torno al cementerio de la Unión, ubicado en la ruta 59 de Easton. Aparcó su furgoneta en el cementerio y esperó en silencio con una grabadora de vídeo. La única luz que se veía era la luz de la calle, que estaba a 50 metros, de donde él estaba sentado. De pronto escuchó a una mujer llorando y se asomó lentamente. Vio cientos de luces fantasmas que flotaban alrededor y formaban la figura de una mujer. Él no podía distinguir los rasgos faciales, pero pudo ver que tenía el pelo largo y oscuro y que estaba vestida de blanco. Se emocionó un poco, así que comenzó a caminar hacia ella para filmarla mejor, pero ella desapareció. Olvidó en ese momento que nunca había que caminar hacia un fantasma,
sino que hay que dejar que el fantasma venga a ti, porque puede cambiar el campo molecular y magnético cuando un fantasma se está materializando. Los Warren, durante sus espeluznantes investigaciones, recolectaron cientos de artículos supuestamente poseídos y embrujados, como juguetes, libros, esculturas, cuadros y máscaras, que en la actualidad se pueden admirar en el Museo de lo Oculto de los Warren, único en su especie en el mundo y ubicado en un cobertizo de la propia casa de los Warren, en Monroe, Connecticut. Ed Warren precisó que en este museo oculto hay cosas que son tan peligrosas que con solo tocarlas, la gente puede contaminarse con el mal, al contrario de lo que ocurre cuando se toca cualquier artículo de una iglesia. Cuando un sacerdote bendice una reliquia sagrada, una cruz o una estatua, lo que hace es proyectar las vibraciones de la santidad en la estructura molecular de dicho elemento. En el Museo de los Warren, todos los artículos que se exhiben allí están cargados de malignidad, porque fueron utilizados en brujería, rituales satánicos, magia negra y maldiciones. Algunos les criticaron por exponer estas cosas tan peligrosas a los visitantes, pero estas personas no saben que el mal se nutre precisamente de la ignorancia de la gente, de las propias creencias de algunas personas ingenuas que creen que el mal y el diablo no existen. En una de las vitrinas de este increíble Museo del Horror, encerrada en una urna de cristal, destaca, sin duda, la famosa y temida muñeca Annabelle, un juguete diabólico que los Warren lograron llevar a duras penas a su casa después que aterrorizara a 3 jóvenes e intentara asesinar a uno de ellos en la década de los 70. Lorraine Warren recuerda que ellos lograron concluir que un espíritu inhumano demoníaco era el que empezó a mover a la muñeca para captar la atención de estos jóvenes y poseer así a cualquiera de ellos. Después de que estos muchachos les contactaron, sometieron a la muñeca a un ritual religioso y la llevaron a su casa. Pero durante el trayecto sintieron una atmósfera de odio vicioso. El auto en el que iban empezó a fallar, así que Ed roció a la muñeca con agua bendita. Inmediatamente los disturbios del carro cesaron y pudieron llegar a su casa sano y salvo. Pero en los días siguientes Annabelle comenzó a levitar y a presentarse en algunos cuartos de la casa, pese a que Ed la había dejado en su estudio, sentada en una silla. También Annabelle se hizo amiga de un gato negro que ocasionalmente se materializaba al lado de ella. El padre Jason Bradford, un exorcista católico que ya había trabajado con Ed en algunos casos, se manifestó bastante interesado por la historia de esta muñeca. Pero cuando la vio, la encontró bastante inofensiva y después de dejarla en la silla donde estaba, les dijo: «No se preocupen, solo es una muñeca de trapo y no puede lastimar a nadie». Cuando se fue el padre de la casa, unas horas después, Lorraine le dijo al padre que tuviera mucha cautela al manejar y que les llamara de inmediato en cuanto llegara a su destino. Cuando se fue, Lorraine le dijo a Ed que percibió una tragedia para ese joven sacerdote, pero que conseguiría llegar a su destino. Unas horas después sonó el teléfono. Era el padre Bradford y le preguntó a Lorraine que por qué le dijo que tuviera cuidado al manejar, y Lorraine le respondió que era porque sintió que el carro iba a salirse fuera de control y que estaría involucrado en un terrible accidente. El padre Jackson le dijo que tenía razón, que el sistema de freno del auto había fallado inexplicablemente y casi moría en el accidente de tráfico. Su auto quedó en ruina y que estaba vivo de milagro y que creía que esa muñeca era la gran responsable del accidente. El 23 de agosto de 2006, el infatigable Ed Warren, después de sufrir un accidente de cerebro vascular, falleció en su hogar de Connecticut. A su lado se encontraba su fiel esposa Lorraine, la misma que conoció cuando tenía 16 años. Hoy, a los 87 años, la clarividente y demonóloga sigue activa y viviendo en la casa familiar junto al museo que lleva su apellido y donde todavía permanecen los cientos de objetos malignos que su marido y ella recolectaron durante décadas de pesquisar hechos sobrenaturales y combatir a entidades maléficas, entidades tan aterradoras como la temida muñeca Annabelle. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta, comentar y compartirlo en tus redes sociales.